Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido de que hayan podido conectarse hoy día, acompañarnos en esta sesión sincrónica. Hoy día nos corresponde hacer el cierre del último módulo del curso online, corresponde al módulo de gestión legal, y a su vez corresponde hacer el cierre formal del curso, o al menos lo que dice relación con estas sesiones sincrónicas, ¿ya? Esta es la última sesión que vamos a tener antes de las instancias que vamos a realizar que son presenciales. Así que por nuestra parte, como Comisión Nacional de Riego, les extendemos un saludo y les agradecemos el que hoy día se hayan podido conectar. Les aprovecho también de comentar que en estos días la Comisión Nacional de Riego está celebrando su aniversario. En el día de hoy tuvimos una ceremonia muy emotiva. Nosotros estamos cumpliendo 50 años de vida como institución. Es una fecha importante para un servicio público y realizamos esta ceremonia donde participaron la ministra de Agricultura, la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y se destacó a los funcionarios que han ido cumpliendo sus años de servicio. Así que muy agradecidos, le insisto, el que nos estén acompañando hoy día y poder hacer el cierre formal de estas instancias sincrónicas y del curso online. Hoy día nos acompañan los docentes, la jefa de programa también, por ahí la veo, Loreto, y otros colegas que están colaborando en la gestión de esta iniciativa, así que los saludo a ellos también. Y recordarles que para el caso del registro de la asistencia puedan registrar su nombre y RUT en el chat del Meet. Hoy día hacemos el cierre formal. Tuvimos que extender un poquito los días porque la semana pasada tuvimos el encuentro presencial en la ciudad de Copiapó. Estamos realizando en paralelo los encuentros presenciales, así que no nos vamos a superponer ahora con las actividades que vamos a desarrollar en la zona norte y en el centro sur, y venimos además con todo el cariño que nos dieron y nos brindaron los colegas en este caso, de la región de Atacama. Quiero dejar a Ovidio Melo, no sé si estás por ahí, Ovidio, para que nos dé el saludo inicial, si es que hay alguna indicación, antes de darle la palabra a Claudia Quiroz, que la veo ahí, que es nuestra abogada, que va a hacer el cierre formal del módulo legal. Sí, muchas gracias, Iván. Sí, primero que todo agradecer la participación en esta actividad, ¿no? Hay harta gente que se está incorporando, así que muchas gracias por el interés y por estar presente. Sí, quiero aprovechar el espacio para entregar alguna información básica. Hoy día es el cierre formal de este curso online en las 3 regiones, Maule, Ñuble y Biobío. Pero tal como informamos en la reunión sincrónica anterior, debido a la solicitud de varias personas que nos pidieron extender un poco el plazo, porque no habían tenido mucho tiempo por mucha carga laboral, y comprometimos con extender el plazo, queremos informar para que las personas tomen nota. De igual forma lo vamos a informar también por correo electrónico. El plazo se extiende impostergablemente hasta el 30 de octubre. Eso significa que hasta el día 30 de octubre a las 23:59 horas pueden hacer las evaluaciones organizacional, legal y final del curso, ¿sí? Que son las evaluaciones que tienen nota. De igual forma, hacer a lo menos una participación en alguno de los 3 foros, y de igual forma realizar todos los diagnósticos que conforman los 3 módulos del curso online, ¿ya? El plazo impostergablemente, insisto, es el 30 de octubre a las 23:59 horas. Pero tienen que tener consideración las personas que postulen a las instancias presenciales, que son 80 los cupos, ¿ya?, máximos que podemos atender en los cursos presenciales. Por lo tanto, en el caso de que en alguna región postulen más de 80 personas, tenemos que seleccionar, y para seleccionar tenemos que aplicar los criterios de selección, en los cuales uno de ellos es la aprobación y la nota del curso online. Yo voy a proyectar la página web de la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? Esta es la página web Comisión Nacional de Riego,
El primer banner de color verde es el programa Centro Sur. Si pinchamos en este banner, nos vamos a encontrar con información genérica del programa, cosas que ustedes ya saben. Muy importante, aquí están las fechas de realización de cada una de las instancias presenciales para cada una de las 3 regiones, ¿no? Las fechas del encuentro de gestión técnica, el de organizacional y el legal, y la fecha del seminario interregional. Aquí está el boletín que ustedes ya conocen, aquí está el formulario que ya lo utilizaron, y luego llegamos a la parte, digamos, presencial. Las personas que estén interesadas en participar de las instancias presenciales tienen que postular, para lo cual existe un formulario, ¿ya?, a través de internet, muy simple, con el cual ustedes hacen la postulación. Y aquí están las bases de postulación para cada región. Yo voy a abrir una solamente a modo de ejemplo. Estas son las bases de postulación a los encuentros presenciales de la región del Maule. Aparece información relevante de los encuentros, cómo se hace la convocatoria, cosas que se han estado haciendo. Y finalmente aparecen los criterios de selección. Estos criterios de selección solamente van a aplicar en la medida que postulen más de 80 personas. A la fecha, en la región del Maule han postulado 59 personas. Por lo tanto, hasta la fecha no tendríamos que aplicar este procedimiento de selección. Pero si se pasan de 80, vamos a aplicar este procedimiento de selección, que es una asignación de puntajes por distintas, digamos, criterios de selección. Y uno de estos criterios es la aprobación del curso online. Lo que quiero decir en el fondo es que las personas tienen plazo para terminar el curso online hasta el 30 de octubre, pero si se esperan hasta el 30 de octubre, podría perjudicarles en el puntaje de su proceso de postulación a las instancias presenciales. Acá están todos los plazos para las instancias presenciales, la fecha límite para postular, digamos, todo, la información, el lugar donde se va a realizar, habla de la gratuidad, habla de los distintos aspectos que tienen que ver con el curso online. Y esto para la región de Ñuble y para la región del Biobío, que básicamente son lo mismo, lo que cambia son las fechas de postulación, dado que también hay diferencias obvias, digamos, en las fechas de ejecución. Entonces es importante tener esa claridad, que estando disponible el curso online hasta el 30 de octubre, las personas que se interesen en postular a la parte presencial podrían, eventualmente, verse afectado su puntaje de postulación en la medida que en esa región en específico postulen más de 80 personas. Muchas gracias, Ovidio. Antes de dar la palabra a José Ricardo, comentarles que el plazo que tenemos nosotros definido para la postulación en el Maule vence el día 10 de septiembre, según bases, ¿ya? Si al 10 de septiembre no pasamos el límite de 80, todas las personas que ya postularon estarían siendo seleccionadas. Ese es un buen dato. Si es que al 10 de septiembre tenemos más de 80 postulaciones, vamos a tener que realizar la selección, ¿ya? José Ricardo, te escucho. Hola, muy buenas tardes a todos. No, creo, Iván, que me queda claro, porque aquí en la región del Maule, a ver, si bien es cierto, el curso se amplía para las personas que están rezagadas hasta el 30 de octubre, pero como, y eso es lo que yo te decía, o sea, lo que yo estaba pensando, de que si hay un número, habemos un número de 59 personas inscritas, porque me considero inscrito, porque yo al menos ya me inscribí, ya creo que si es hasta el 30 de octubre, o sea, las personas de la región del Maule que no van a hacer antes del 30 de septiembre, ¿no es cierto?, sus calificaciones y no van a hacer todo lo que falta, estarían totalmente afuera. O sea, en el caso de la región del Maule, las otras regiones, yo creo que ahí cabe lo que estaba diciendo, ¿no es cierto?, anteriormente Oviedo, ¿ya? Y por lo que tú estás diciendo, ahora, ¿hasta cuándo es la fecha de postulación para las personas que aún no han terminado el curso y que se lo pueden terminar dentro de estos días, hasta el 10 de septiembre para la región del Maule? Sí, esa es la fecha límite que establecimos, están definidas las bases, son distintas para cada una de las regiones. Y en el caso del Maule, que es el primer ciclo que cierra, es hasta el 10 de septiembre, ¿ya? Que corresponde al día miércoles, como siempre hasta las 23:59. Nosotros vamos a estar apoyando, como lo hemos realizado en las otras regiones, en las instancias presenciales, a aquellos que postularon y que van a concurrir a esas actividades,
a poder señalando cuáles son los distintos requisitos que les falta para poder completar lo necesario para obtener la certificación. ¿Ya? José León Comilla, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Un poco relacionado con lo que estaba consultando recién José González. Y yo estaba haciendo la pregunta en el chat recién, pero ya pasó hace rato. ¿Cómo uno comprueba que el formulario de postulación que enviamos, ya sea porque un colega preguntaba si por correo o por el link, está bien llenado? Porque no nos llega, por lo menos a mí no me llegó o lo hice mal, ahí reconozco, ¿no? O sea, estoy con la duda. Si la postulación la hice bien, porque no nos llegó copia al correo de esa postulación. Entonces, al final, como llegan recordatorios por diferentes enlaces, al final uno tiende a volver a postular, digamos, y sobresaturar el sistema, a lo mejor, no sé. Y en la misma línea, entender que ya los que pudimos terminar, así que hay algunos que pudieron terminar el curso completo, o sea, las 55 creo que son acciones o procesos, no tenemos la respuesta hoy día de la calificación final, o eso es una fecha que hay que esperar para todos. Ya, supe que nos ayuda mucho para poder ir mejorando los procesos. Efectivamente, actualmente la postulación se está realizando a través de un enlace, que es un formulario que llena sus datos, y nosotros llevamos un registro interno de esas postulaciones. No se incluyó un verificador de que el formulario fue enviado, pero lo vamos a tratar de corregir hacia adelante. Y respecto al curso online, más que guiarse por el sistema de seguimiento que tiene el aula virtual, nosotros verificamos el cumplimiento de los requisitos que están fijados para la aprobación del curso, que dicen relación con participar en al menos en uno de los foros, de los 3 foros técnicos, ya dar una opinión, haber respondido las evaluaciones de diagnóstico, y para eso es importante que usted verifique que esas evaluaciones de diagnóstico hayan sido enviadas. Ya hay como 2 pasos. Usted completa esa evaluación diagnóstica, que son preguntas muy generales. Usted la responde y tiene que enviarla y verificar que esas no queden en calidad de borrador, ¿ya? Porque el sistema no las registra. Y tener un promedio de notas por sobre un 5. Y las notas se componen de 4 evaluaciones. La evaluación de la prueba organizacional, ¿cierto? El módulo organizacional, el trabajo técnico, que era un trabajo escrito, que entiendo yo que para el caso del Maule ya las notas ya están revisadas, la prueba del módulo legal y la última prueba, que es acumulativa. Del promedio de esas 4 notas tienen que estar por sobre un 5. Y habiendo cumplido esos 13 requisitos, usted va a contar con el certificado de aprobación. Esos son los requisitos para la aprobación del curso online. Ya, Iván, mira, la misma, y disculpen, insisto, pero y esto tiene relación con que el primero, se supone, 1 y 2 son las clases presenciales. Los encuentros presenciales, sí. Correcto. Pero, y nosotros, digo, el grupo, da lo mismo si uno queda o no queda, pero el grupo va a tener respuesta, creo que el 22 de septiembre tendrían la respuesta de los 80, digamos, que quedarían en ese curso. Exactamente, ahí nosotros publicamos el listado de seleccionados. Es importante porque así como nos pidieron que nosotros tuviéramos como la autorización de nuestra jefatura para poder postular, a la vez nosotros, a partir del 22, vamos a tener que igual decirle a la jefatura, oiga, sabe que quedamos, por lo tanto esos 2 días tenemos que hacer alguna gestión administrativa que tiene que ver con los permisos, los cometidos y otras cosas más. Entonces, también es fundamental esa respuesta, que no se atrase, digamos, o más o menos 2 días puede ser, sí. Sí, José, no hay problema. Sí, claro. Mientras nosotros tengamos se cierren todos los procesos y tengamos ya claro cuántos son los postulantes definitivos, vamos a hacer los comunicados respectivos para que ustedes se puedan organizar. Y una cosa muy importante que nos pasó en las otras regiones, nos pasó en Atacama también, insistir que el costo
para que lo tengan en consideración, el costo tanto del alojamiento para las personas que así lo indican, como de la alimentación, es a cuenta del programa. Nosotros financiamos esos gastos. Solamente el costo del traslado de ustedes, ¿no es cierto?, de su lugar donde residen hacia el hotel, es lo que nosotros no cubrimos. Y en esa misma línea, se supone que se considera solamente una noche, que es entre el 1 y el 2, ¿cierto? No la noche previa, porque parte el curso a las 9 de la mañana presencial, me tengo entendido. ¿O estoy equivocado yo? Sí, eso lo vamos a verificar. No sé, Loreto, si tienen la respuesta de eso o quería señalar otra cosita. Hola, disculpen. Sí, efectivamente se considera la noche entre el 1 y el 2. Mire, les quería compartir algo que es lo que aparece en las bases de postulación que les mostró Ovidio, con mayor detalle. En estos cuadros que están casi al final, aparece este calendario, ¿ya?, que está a disposición de ustedes. Y aquí ustedes pueden ver los periodos entre el inicio de la convocatoria, y la confirmación del listado definitivo. Entonces, como dijo Iván y Ovidio, el 10 termina la fecha de postulación, ¿se ve claro? Entonces, el inicio de la convocatoria fue el 7 y es hasta el 10 de septiembre. Nosotros el día 12 vamos a publicar y les vamos a enviar al correo electrónico el listado de los preseleccionados, que si llegan a ser menos de 80, evidentemente van a ser los seleccionados finales. Entonces podría tenerse la fecha, el listado el día 12. Luego ustedes van a tener a alguien que no aparezca ahí, que presentó su postulación o lo que sea, o si se tuvo que hacer una selección y quedaron fuera, podrían presentar su reclamo hasta el 16 de septiembre. Lo mismo que pueden las personas que no van a poder asistir, porque digamos que estos son recursos públicos, entonces es importante que en caso de que no hayan podido conseguir o permiso o que efectivamente no puedan asistir a los encuentros, nos avisen hasta el 16 de septiembre. Y finalmente, luego de tener todos estos resultados, nosotros de vuelta de la semana del 18, el día lunes 22, les vamos a confirmar el listado y sus integrantes. Lo mismo en la región del Ñuble, donde ya no es el 10 de septiembre, sino que es el 10 de octubre. Y así las fechas aparecen también en las bases de postulación que ustedes pueden descargar de la página CNR y en el enlace que les enviamos en algún correo, ¿ya? Entonces están ahí las fechas similares, pero un mes posterior para Ñuble, y la gente de Biobío, lo mismo, pero el 10 de noviembre van a poder postular y ahí tienen sus fechas que las pueden ver en detalle después ustedes en las bases de postulación. Esto nos dice, como bien estaba hablando Ovidio e Iván, no tiene que ver con la realización del curso, sino que más bien con el periodo de postulación, donde ustedes van a enviar ese formulario que voy a tratar de implementar ahora en las personas que postulen de aquí en adelante, que sea con una verificación al correo, porque la verdad es que hemos recibido más de una postulación de varias personas, hasta 4 o 5, de algunas personas, y claro, y se entiende que el mensaje que aparecía era que aparecía enviado y que con eso bastaba, pero por lo que veo ahora necesitan una confirmación que les aclare más que ya se quedó hecha la postulación. Eso solamente. Gracias, Loreto. Vi una pregunta ahí en el chat y aprovecho de responder. Es que para los encuentros presenciales se postula una vez. Ya cuando usted resulta seleccionada, queda seleccionada para los 3 encuentros, para el módulo técnico, que es el inicial, para el módulo organizacional y el módulo legal. Se postula el ciclo completo de los 3 encuentros. Va a haber una segunda instancia de postulación que dice relación con el seminario, ya que ese seminario se va a realizar al culminar todo este ciclo formativo y va a ser un seminario que va a reunir a profesionales de las 3 regiones. Ahí hay un nuevo proceso de postulación, pero para los encuentros presenciales, que son para cada uno de los temas
de los módulos, tanto técnico, organizacional y legal, se postula una sola vez, ¿ya? Y si usted queda seleccionado para los 3 encuentros. Don Ferenc, lo escuchamos. Profesor, buenas tardes. Perfecto. Sí, se va a enviar a los seleccionados de los encuentros en Curicó alguna carta oficial para ser presentada a los distintos estamentos a los que uno tiene que solicitar los permisos correspondientes. Porque es muy distinto que le diga, oye, fui seleccionado para, aquí yo llegué con un documento oficial de la CNR y UDC. La diferencia es abismante. Sí. Lo que nosotros emitimos es un listado, que es el que hacemos llegar con el nombre de todos los seleccionados a esa instancia. Cartas individuales hasta ahora no ha sido necesario, no nos han requerido y no nos ha sido necesario elaborarlas, ¿ya? Pero en el entendido de que pueden haber comunas o empleadores que puede ser un poco más complejo, podríamos hacer alguna carta específica. Pero este listado, en donde está el nombre de cada uno de los seleccionados, viene evidentemente con los logos institucionales, que podría ser el medio de verificación para usted solicitar los permisos. Si eso no es suficiente, podemos hacer una carta individual. Para mí va a ser necesaria una carta individual, por favor. Ajá, me doy por aceptado. Bueno, gracias, profesor. Ya, Ferenc, no hay problema. Y Alexis, la última consulta para pasar ya al cierre del módulo. Sí, quería consultar referente a los links. No encuentro el link para la postulación ni la realización de los cursos. No sé si podrían dejarlo en el chat para poder hacer la postulación. Por favor, Ya. si no es mucha molestia. Gracias. Yo lo voy a subir ahora. Ya. Ok, no habiendo más consultas, entonces dejo con ustedes a Claudia Quiroz, que es la profesional abogado que estuvo a cargo de los contenidos del módulo legal para realizar el cierre del módulo. Corresponde ahora realizar el cierre del módulo legal y para eso nos vamos a referir a el hecho de que en todo el curso consideramos que el derecho de aguas se puede analizar desde 2 grandes temas: los derechos de aprovechamiento de aguas y las organizaciones de usuarios de aguas. En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, tenemos que antes de la conquista, nuestro continente, el agua era considerado un elemento de la naturaleza. No decía relación con aspectos relacionados con los sistemas productivos, sino que más bien era considerado un elemento de la naturaleza. Con posterioridad comenzaron a otorgarse mercedes por parte de la corona, todo esto regulado por las leyes de Indias o bien supletoriamente por las leyes de Castilla. Y también revisamos a este respecto las primeras disposiciones legales de la época de la independencia. Luego nos referimos a los códigos de aguas del año 1951, 1969, para finalmente llegar al año 1981 y principalmente las leyes que lo han reformado, sobre todo las últimas reformas que han concitado harto interés y a veces también problemas. Y también se revisaron otros cuerpos normativos como reglamentos, resoluciones y circulares de la Dirección General de Aguas. En cuanto a las organizaciones de usuarios de agua, la primera ley se remonta al año 1908, cuando se regularon las asociaciones de canalistas. Luego, los códigos del año 1951 y 1981 regulan a estas organizaciones con muchas similitudes a esa primera regulación del año 1908. Y, por supuesto, las siguientes modificaciones al Código de Aguas han modificado muy brevemente o en muy pocos aspectos la reglamentación de las organizaciones de usuarios. Y también nos referimos a la breve regulación que existe de las comunidades de aguas subterráneas en el Reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas.
Por lo tanto, en la actualidad, la principal regulación de estas organizaciones está en el código y brevemente en el reglamento. En el caso de la ley 21.435, que de todas las leyes que revisamos que modifican el Código de Aguas, es la que ha hecho modificaciones más sustanciales, ya no tanto o no solamente a los derechos de aprovechamiento de aguas, sino que en esta reforma vemos una modificación más fuerte a la regulación del agua propiamente tal. Y así se estableció algo muy importante que llama la atención, que recién en el año 2022 se estableciera en nuestro código y que es el establecimiento de las funciones del agua. Y con ello una regulación más extensiva para su protección. Antes de la reforma, entonces, las aguas eran mencionadas en el código a través o para hacer referencia a una descripción de las mismas. Por ejemplo, al señalar que las aguas se dividían en marítimas y terrestres, que las disposiciones de este código se aplican solo a las terrestres, que las aguas son superficiales o subterráneas, corrientes detenidas, la referencia a la unidad de corriente, pero con la reforma lo que se hace es establecer una protección mucho mayor a las aguas que va relacionada con el establecimiento de las funciones. Entonces, se establece que las aguas, en cualquiera de sus estados, esa frase es incluida por la modificación, son bienes nacionales de uso público, siempre se han considerado como bienes nacionales de uso público, y se agregó que, en función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, el código pasa de poner el énfasis en los derechos de aprovechamiento para poner el énfasis en el agua, que es un bien nacional de uso público y que en función del interés se constituyen estos derechos de aprovechamiento. Para efectos de entender este cambio de paradigma, se establece que van a quedar comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover un equilibrio entre la eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. Es decir, con este cambio de paradigma ya no hay solamente un férreo resguardo o protección de los derechos de aprovechamiento, sino que se otorga una mayor importancia a, por supuesto, la función de consumo humano, a la preservación ecosistémica y a la sustentabilidad acuífera. Se establece con esta modificación que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. De solo leer lo importante que es esta declaración, llama la atención que recién hace unos pocos nuestra legislación. En el caso de los territorios indígenas, se establece también que el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y que protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por Chile. En cuanto entonces, como dijimos anteriormente, las aguas cumplen diversas funciones, las de subsistencia, que incluyen el uso para consumo humano, saneamiento y uso doméstico, las de preservación ecosistémica y las productivas. Esas funciones, por supuesto, siempre se han cumplido. Lo que faltaba era la consagración legal y también establecer la prioridad. Y en ese sentido, se establece que siempre prevalecerá el uso para consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Es decir, la Dirección General de Aguas, para otorgar estos derechos, tiene que tener en cuenta esta prioridad y también, una vez otorgados los derechos, se pueden establecer limitaciones al ejercicio de estos derechos de aprovechamiento. En cuanto a las aguas que regula el Código de Aguas, señalamos que en cualquiera de estos estados son bienes nacionales de uso público. ¿Qué significa eso? Significa que el dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Pero como es un bien limitado y las necesidades exceden a esa limitación, se establece que en función del interés público se constituyen derechos de aprovechamiento
que pueden ser limitados en su ejercicio. Es decir, el agua es un bien nacional de uso público, pero los derechos de aprovechamiento son un bien que cada titular tiene en su patrimonio. Y en cuanto a las funciones, la función de subsistencia incluye el uso para consumo humano, saneamiento, uso doméstico de subsistencia, función de preservación ecosistémica y función productiva. Entonces, aquí encontramos la vinculación entre el agua como un bien, que es un bien nacional de uso público, los derechos de aprovechamiento y estas funciones que cumplen o que se pueden realizar respecto de las aguas que están reguladas por el Código de Aguas. Por lo tanto, la Dirección General de Aguas se sujetará a la priorización cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas. Decíamos entonces que la Dirección General de Aguas tiene dos momentos en los cuales hacer esta priorización y que es al otorgar los derechos o bien después, cuando estos ya están otorgados y en el ejercicio del mismo puede disponer la limitación a su ejercicio, todo según esta regulación establecida en el código. Y además, otra novedad es que se tiene que considerar por la autoridad la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica al momento de establecer estas limitaciones al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. También vimos que los derechos de aprovechamiento tienen siempre un origen en un acto de autoridad. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta para efectos de comprender o analizar los plazos que se establecieron para los distintos trámites que son en el fondo los que están ahora concitando toda la atención de los usuarios de las aguas. ¿Por qué? Porque todos los derechos en su origen tienen siempre un acto de autoridad. Con posterioridad, una vez que ese derecho se adquiere y se inscribe a nombre de un titular, se pueden realizar todo tipo de actos y contratos. Por lo tanto, es muy importante identificar cuál es el acto constitutivo de estos derechos de aprovechamiento y después todos los actos que sobre ese derecho pueden realizarse entre las personas. Estos derechos, una vez constituidos, su titular tiene ciertos deberes, obligaciones y limitaciones. Y también es posible que estos derechos se puedan perder. Eso puede ser a través de la extinción, que dice relación con el no uso del derecho, y con la caducidad, que dice relación con el hecho de no inscribir un acto constitutivo original, o original u originario. Por lo tanto, si una persona no inscribe una posesión efectiva o una persona no inscribe una compraventa, ahí no existe caducidad, porque el acto constitutivo original ya está inscrito. En cuanto a las organizaciones de usuarios de aguas, también existe una reglamentación en el código para su constitución. Hay una declaración de existencia, ya sea por una sentencia judicial o por una escritura pública en que los titulares manifiestan la voluntad de constituirla, hay una orden de registro y finalmente el otorgamiento de la personalidad jurídica. Y también existe una reglamentación para su funcionamiento. Existen estatutos, se reglamenta también cómo funciona el directorio, la Junta General de Comuneros, los derechos, deberes y obligaciones de cada estamento de la organización. Por lo tanto, ahí también vemos un resumen de cómo en nuestra legislación se regulan tanto los derechos de aprovechamiento como las organizaciones de usuarios de agua. Les decía entonces que existen actos de autoridad. Esa autoridad puede ser la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero, los juzgados de letras. Eso antes de la reforma al Código de Aguas. Por supuesto que pueden seguir existiendo resoluciones de juzgado de letras de tramitaciones que se hayan empezado con anterioridad. Pero en rigor, de aquí en adelante, la única autoridad que, en procedimientos que se inicien o que se hayan iniciado con posterioridad a abril del 2022,
el acto de autoridad va a provenir de la Dirección General de Aguas. En todos los casos, luego hay una inscripción y un registro para efectos de adquirir el dominio de este derecho de aprovechamiento, la inscripción en el conservador de bienes raíces y el caso del registro, que es un trámite administrativo que tiene por objeto que la Dirección General de Aguas pueda desarrollar o llevar un inventario de este recurso. Respecto de los derechos, entonces, como les decía anteriormente, ya originalmente constituidos e inscritos en el conservador de bienes raíces, respecto de esos derechos se pueden realizar actos entre vivos, es decir, contratos, o también puede proceder una sucesión por causa de muerte, que es lo que conocemos como las herencias. Es decir, para que operen estos actos, necesariamente el acto original constitutivo del derecho tiene que estar inscrito en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, si se da esa situación en que una familia, un agricultor, no inscriba, por ejemplo, una posesión efectiva, ahí el derecho nunca va a poder caducar. Y es importante tener en cuenta esto, porque me he dado cuenta que en los comentarios de los foros, a veces no hay, sobre todo de parte de los agricultores, que también me ha tocado mucho responder consultas o darme cuenta que todos piensan que deben realizar trámites y si no, el derecho va a caducar. Pero los derechos ya tienen su inscripción originaria y para ellos, en el fondo, en ese aspecto, habría que descartar una caducidad. Y probablemente lo único que deban realizar es el registro en el catastro público de agua. Con esto no estoy diciendo que es algo fácil de hacer o que no sea un problema para ellos, pero es importante descartar que la caducidad pudiera operar respecto de ellos. Decía entonces que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas implica ciertos deberes. Por ejemplo, respetar la cuantía y características, reportar control de extracciones, ser miembros de la organización de usuarios respectiva. Se debe extraer el caudal que le corresponde, salvo que deba existir un reparto proporcional, y también, como hemos mencionado, pueden haber limitaciones al ejercicio en función del interés público relacionado con las funciones del agua. Hay una pregunta, Feren, creo que es el que ha levantado la mano, no sé si habrá alguien más. Sí, profesora, va respecto al tema, me quedó claro que los derechos de agua inscritos hasta anteriores, digámoslo así, por redondear, del 2022, que se mantienen y no se pierden, ni por caducidad, ni tampoco tendrían multas. ¿Me equivoco? Claro, si un derecho se inscribió por primera vez a nombre del titular que hizo la solicitud ante la Dirección General de Aguas, ese derecho ya no caduca, porque la caducidad solo opera para aquellos actos de autoridad que nunca fueron inscritos en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, si un agricultor inscribió su derecho y, por ejemplo, después él fallece y su sucesión no ha hecho la inscripción especial de herencia, ahí no hay riesgo de caducidad. Compraventa igual. Claro, o compraventa o cualquier otro acto que se relacione con ese derecho de aprovechamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo sé que se amplió el plazo hasta el 2027 para el catastro, la inscripción en el catastro de aguas. ¿Tienen caducidad? ¿Tienen multas? ¿Pueden perder esos derechos de agua? No. Por falta de registro en el catastro público de aguas, nunca va a haber una sanción de caducidad. Solamente podría existir una multa si es que se abre un procedimiento de fiscalización respecto de ese titular. No va a ser algo automático. Me queda claro. Lo que pasa es que me ha tocado trabajar algo y ver el tema del catastro de aguas y el rumor, lo que se corre por lo menos en mi zona, es que si no te metes en el catastro vas a perder el derecho al uso del agua para los agricultores que ya tienen generaciones en los campos. Claro, no, eso no es así. Esto sin perjuicio que cualquier derecho, independientemente de que esté o no registrado en el catastro público de aguas, puede extinguirse. Pero eso es otra cosa. Eso se relaciona con el no uso y está asociado a el pago de patente por no uso. Es decir, solo aquellos derechos que han figurado por más de 5 años en los listados de derechos sujetos al pago de patente
Luego de esos 5 años, se les puede abrir un expediente de extinción. ¿Ya? Son dos cosas distintas. La caducidad, que está relacionada con el trámite de inscripción en el conservador de bienes raíces, y la extinción, que se refiere al no uso de las aguas. ¿Ya? En el caso del no uso de las aguas, podríamos resumirlo. Primero, si usted no usa el agua, va a pagar una patente. Si durante 5 años no la usa, pasa al proceso de caducidad. De extinción. Extinción, perdón. Exacto. Ya, Sí. profesora. Perfecto. Eso. Algo más. Gracias. Claudia, mira, ¿Sí? sí, te voy a decir que hay una consulta en el chat, pero que probablemente se va a responder cuando se aborde lo de las organizaciones de usuarios. Pero mira, te Perfecto. comento, dice, ¿cómo se conforma una comunidad de agua subterránea en la práctica? El plazo de estos, si son de autoconsumo o bien de subsistencia también. Esa es la consulta, pero yo creo que en el momento de hablar de las organizaciones quizás se va a responder. Perfecto, sí. Y si no está, en ese momento también dejé abierto el chat para mirarla. En cuanto a las organizaciones de usuarios, entonces tenemos las juntas de vigilancia, las comunidades de aguas que pueden ser superficiales o subterráneas, las asociaciones de canalistas y las comunidades de obra de drenaje. Estas organizaciones están reguladas en el Código de Aguas, en el título 3º, libro 2, en el Reglamento de Aguas Subterráneas, muy brevemente entre los artículos 37 al 41, también encuentran su reglamentación en los estatutos de estas mismas organizaciones, que a su vez deben adecuarse a las normas del Código de Aguas, y también existen diversas disposiciones que están fuera de esta reglamentación y que dicen relación principalmente con la obligación que tienen estas organizaciones de entregar información a la Dirección General de Aguas. Por ejemplo, la más importante, que es que las comunidades deben informar a la Dirección General de Aguas la actualización de sus registros de comuneros, lo que es muy importante, sobre todo para efectos de las inscripciones individuales que ahora deben realizarse, que ya no se realizan en realidad, o sea, siempre han tenido que realizarse, lo que pasa es que ahora ya no se realizan directamente ante el conservador de bienes raíces, sino que debe pedirse un informe a la Dirección General de Aguas. En cuanto a su constitución, y aquí podemos responder la pregunta de Bélgica, existen 2 vías, un procedimiento judicial y un procedimiento extrajudicial. En el procedimiento judicial se ingresa una solicitud al juez de letras competente para que cite a todos los interesados a un comparendo en el que se hacen valer los títulos de derechos de aprovechamiento y se aprueban estatutos y se elige a un directorio. Finalmente el juez dicta una sentencia con todos estos elementos y esa sentencia se transforma o se reduce a una escritura pública y esa escritura pública se ingresa a la Dirección General de Aguas. Ahí voy a volver sobre ese ingreso a la Dirección General de Aguas. El otro procedimiento es un procedimiento extrajudicial, es decir, no recurrimos a un juez, sino que todos los titulares de derechos de aprovechamiento, la mayoría, si es que estamos ante una junta de vigilancia, suscriben, van directamente a la notaría, suscriben una escritura pública en la que manifiestan la voluntad de constituirse como junta de vigilancia, como comunidad de aguas, pero en el caso de las comunidades de aguas, ya sean superficiales o subterráneas, está la limitante que debe ser suscrita por todos los titulares. Por lo tanto, es una vía que prácticamente se descarta en el caso de las comunidades de aguas subterráneas. Luego, ya sea si el procedimiento se hizo judicialmente o extrajudicialmente, estas escrituras se ingresan a la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Aguas elabora un informe técnico, dicta una resolución en caso de cumplirse con todos los requisitos, que la declara organizada y ordena su registro. Desde ese momento tiene personalidad jurídica. Entonces, una comunidad de aguas subterráneas, que la característica distintiva es que se organizan en un sector acuífero o en un acuífero,
A diferencia de una comunidad de aguas superficiales que se organiza en una obra artificial, en un canal o en un sistema de canales, si es una asociación de canalistas, esta comunidad entonces de aguas subterráneas, yo me atrevería a asegurar que lo más probable es que deba organizarse o constituirse por un procedimiento judicial. Por lo tanto, cualquier titular de derechos de aprovechamiento en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común o bien la Dirección General de Aguas pueden impulsar este proceso. Y en este proceso, en el fondo, lo que se hace es citar a todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, cuyas captaciones se ubiquen en un determinado sector hidrogeológico de aprovechamiento común, a este comparendo, en el que se van a presentar los títulos, se va a elaborar por los solicitantes o por las personas que impulsen esta conformación un registro de comuneros, es decir, un listado con todos los titulares. Se establece si es que cumplen o no los requisitos para aprobar estatutos, esto es, la concurrencia del más del 50% de las acciones, se elige un directorio y se solicita al juez entonces que dicte esta sentencia. Ese es el procedimiento para formar una comunidad de aguas. Ahora, en cuanto a qué calidad tienen los titulares, si son de autoconsumo o subsistencia, hasta el momento las comunidades de aguas subterráneas se constituyen con titulares inscritos, es decir, con aquellas personas que cuentan con una inscripción en el Conservador de Bienes Raíces o bien con una resolución de la Dirección General de Aguas que constituya un derecho, considerando que todavía hay plazo para inscribirlas. Todo lo que dice relación con aquellas personas que utilizan aguas subterráneas amparados en el artículo 56 del Código de Aguas, el que regula en el fondo el uso de autoconsumo subsistencia, como no cuentan con una resolución administrativa que les otorgue este derecho, sino que el derecho lo ejercen por el solo Ministerio de la Ley, todavía no está regulado cómo estas personas se incorporan a las comunidades de aguas subterráneas. Cuando se masifique o cuando la mayor cantidad de estos usuarios comiencen a reportar control de extracciones, quizás ese momento o ese hito va a marcar la posibilidad de que este grupo de usuarios de aguas de autoconsumo o subsistencia puedan pasar a formar parte de estas comunidades de aguas subterráneas. Pero efectivamente son parte importante de los usos que se dan en un acuífero, a lo mejor no en caudal, pero sí en cantidad, y por lo tanto es un desafío que tiene la unidad de organizaciones de usuarios para efectos de poder regular el cómo estos usuarios se van a incorporar a las comunidades de aguas subterráneas. En cuanto al funcionamiento de estas organizaciones, como dije antes, estatutos, código de aguas, reglamento de aguas subterráneas, tienen siempre un directorio que va entre 3 y 11 miembros que se eligen en la Junta General de Comuneros. Las votaciones son por acciones, las juntas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias, y en estas organizaciones debe existir un funcionario que es el secretario de la organización, que es el ministro de fe. Algo adelanté ya de los trámites cuando lo vinculé con los actos de autoridad. Lo importante es que ustedes tengan claridad de lo que señalé anteriormente, que aquel derecho que en su momento se inscribió y que lo que faltan son inscripciones posteriores, ese derecho nunca va a caducar. Y si el agricultor está en esa situación, es decir, que en su carpeta tiene solo la resolución de la Dirección General de Aguas y nunca la inscribió, ese agricultor tiene el plazo hasta antes del 6 de abril del 2027 para realizar esa inscripción. Solo en ese caso, el derecho va a caducar si es que no lo hace, porque el conservador de bienes raíces, por ley, no puede admitir a trámite la inscripción fuera del plazo. Pero tal como lo señalé anteriormente, esto es solo para resoluciones administrativas que no estén inscritas, que nunca se hayan inscrito. Si tenemos cualquier derecho de aprovechamiento de agua que esté inscrito en el conservador, que esté inscrito a nombre de su actual usuario, o que, por ejemplo, esté a nombre de una persona fallecida porque su sucesión todavía no hace la inscripción especial de herencia,
ese derecho, tal y como está en el conservador, debe ser registrado en el catastro público de aguas. Por supuesto que siempre es recomendable que las familias hagan las posesiones efectivas y por lo tanto inscriban las herencias en el registro de propiedad de aguas en relación a estos derechos, pero ante la eventualidad que no estén practicadas, la recomendación es registrar en el catastro público el derecho de aprovechamiento a nombre de esta persona que está fallecida. Por supuesto que, insisto, con esto no quiero decir que no estoy fomentando la realización de esas inscripciones, pero también puede suceder que una persona fallezca, no sé, en marzo del 2027. Ya a esa sucesión no se le va a poder exigir que tenga lista una inscripción especial de herencia. Entonces, en ese caso, el derecho, si no está aún registrado, la alternativa es registrarlo y después, cuando se haga la posesión efectiva y se practique la inscripción especial de herencia, se puede volver a registrar en el catastro. No hay inconveniente en eso. Entonces, volver a reiterar, y ahí lo dice la presentación, para que estemos analizando el trámite de registro en el catastro público de aguas, es porque el derecho de aprovechamiento ya está inscrito en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, no hablamos de caducidad, sino que solamente de una multa. Y ese solamente viene entre comillas, porque ahí mismo podemos ver que no es una multa menor, ¿ya? También es importante señalar que esto no es algo automático. No es como una contribución de bienes raíces, por ejemplo, que si uno no lo paga, esa deuda está en la cuenta única tributaria del contribuyente. En este caso no va a suceder que al día siguiente del vencimiento del plazo todos los titulares van a aparecer con una multa. No. En el fondo tiene que haber un procedimiento de fiscalización para efectos de imponer estas multas. Por ejemplo, si a propósito de una fiscalización por otra cosa, por una denuncia, el servicio observa que este derecho además no está registrado en el catastro, ahí obviamente que va a haber una multa asociada a la falta de catastro. Pero al día siguiente no es que todos los titulares de derecho van a aparecer con una multa asociada a su cuenta única tributaria. El otro trámite importante es la regularización por aplicación de los artículos 2º y 5º transitorio del Código de Aguas. Ese procedimiento, si las personas cumplen con los requisitos para ello y no los han iniciado, tienen plazo para iniciarlos hasta el 6 de abril de 2027. Es para iniciarlos, no es para finalizarlos. Y la sanción es que la Dirección General de Aguas no los van a admitir con posterioridad a ese plazo. Tener en consideración que la regularización, no obstante que esa palabra se asocia a cualquier procedimiento para poner en regla algo, en el caso del derecho de aprovechamiento de aguas, exige el cumplimiento de requisitos que, si no concurren, la Dirección General de Aguas puede denegar una solicitud. Y el principal requisito es que el uso de las aguas tiene que tener una data de al menos el año 1976. Por lo tanto, este procedimiento no sirve para inscribir usos que no tengan o que no provengan de esa época que acabo de señalar. Y expresamente se pueden sumar las anteriores posesiones. Es decir, la persona que cumple con esos requisitos o el cumplimiento de los requisitos no solamente sobre el uso actual propio de esa persona, sino que puede sumar las posesiones de los anteriores usuarios de las aguas. Claudia, ¿Sí? antes que pase al otro, hay una consulta ahí de Arturo, dice si los derechos de agua no se Perfecto. incluyeron en la posesión efectiva, que es un clásico. Ya, sí. Si un derecho de aprovechamiento de agua no se incluyó en el inventario de bienes, porque la posesión efectiva es eso, la posesión efectiva es un acto de autoridad en que se determina quién es la persona que falleció, el causante, quiénes son sus herederos y cuáles son sus bienes. Los herederos generalmente es muy difícil ahora que alguien quede fuera porque se hace todo a través del registro civil que tiene toda la información de quiénes son los herederos de una persona. Pero los bienes, la declaración de los bienes de una persona, la hacen sus herederos, la hacen los interesados,
Y por lo tanto, es muy común que quede fuera un inmueble, que quede fuera un vehículo, una cuenta en el banco y, obviamente, lo que nos compete a nosotros, los derechos de aprovechamiento de aguas. Entonces, un inventario de una posesión efectiva se puede modificar siempre, más de una vez incluso. Por lo tanto, si un derecho de aprovechamiento de aguas quedó fuera del inventario de la posesión efectiva, existe el trámite que se llama modificación de inventario. Y en este caso, la modificación consiste en incluir, en añadir un bien, en este caso, un derecho de aprovechamiento de aguas, que siendo de titularidad del causante, de la persona que falleció, debe ser incluido en este inventario. ¿Ya? Entonces, ese es el trámite que debe realizarse. Ampliación de inventario, que procede tanto respecto de posesiones efectivas tramitadas ante el registro civil, es decir, cuando no hay testamento, o bien en las posesiones efectivas que se tramitan ante los juzgados de letras, que se debe recurrir a estos tribunales cuando la sucesión es testamentaria, es decir, cuando hay un testamento. Ferenc. Nuevamente, profesora, perdona, pero se me vino a la mente con esto de las sucesiones. Hasta hace un tiempo atrás, en la zona se estaba dando mucho, y menos mal que se paró, lo detuvo el SAC y que le puso un límite, que era la compra de campos para hacer las divisiones en parcelas de 5.000 metros cuadrados. Llegó mucha gente de Santiago y de los exteriores a vivir a los campos con el teletrabajo, etcétera. Da lo mismo. El tema es que se vendía la tierra, quedaron varios derechos de agua dando vueltas, lo cual lo he visto. ¿Qué va a pasar con esos derechos de agua? De esos campos que se vendieron, te voy a poner un ejemplo. 20 hectáreas se transformaron en 40 parcelas y esas 20 hectáreas tenían 20 acciones del canal Putacán. Esas 20 acciones quedaron dando vueltas, porque solamente se vendió la tierra y el terreno. Ahí hay que considerar un elemento muy importante, y es que los derechos que están incluidos en los listados sujetos a pagos de patente, en realidad se llama patente por no uso, pero debiera llamarse patente por no obra. ¿Por qué? Porque en el caso de aguas subterráneas, si una persona tiene un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas y no tiene el pozo construido, o el pozo está sin elementos para poder extraer las aguas, ahí no hay una obra. Por lo tanto, si se identifica esa situación, ese derecho va a incorporarse en el listado de derechos sujetos a pago patente. Pero en las aguas superficiales, en un canal, en el fondo que hay más de un titular, canales en el fondo que son organizaciones de usuarios, ahí es distinto porque la bocatoma, que es la fuente natural en el río, en el estero, etcétera, si es apta y suficiente para captar todos los derechos que corresponden a la comunidad, ahí no puede establecerse que una persona en el fondo no está usando el agua, salvo que haya una declaración expresa del titular o de la organización de usuarios en el sentido que esos derechos no se están usando. Pero si el canal que tú mencionas en tu pregunta tiene, estoy inventando, 100 litros por segundo y la obra del canal, la bocatoma, es capaz y suficiente de captar esos 100 litros por segundo, no va a haber una determinación de que ese derecho está sujeto a pago de patentes. Distinto es si es un titular individual que capta directamente aguas de una fuente y ahí se aplica la misma lógica, es decir, que esta persona tiene que tener las obras capaces y suficientes para captar ese derecho de aprovechamiento. Entonces, al interior de las organizaciones hay que tener en consideración esa situación, que la bocatoma del canal siempre esté habilitada para captar la totalidad de los derechos de aprovechamiento. Además, que ahí operan otras variables, y es que la comunidad debe financiarse, y por lo tanto, ahí hay un pago de cuotas asociados a todas las acciones, y por lo tanto, por esa vía también la organización tiene las herramientas para poder perseguir el pago de esas cuotas y que finalmente, si no se pagan, incluso pueden derivar en un juicio ejecutivo que puede finalizar o que puede tener el desenlace de un remate de esos derechos de aprovechamiento de agua para efectos de proceder al pago de lo adeudado. ¿Ya? Entonces ahí hay más elementos que analizar
para ver las consecuencias de estas ventas de predios, en el fondo, sin que tengan asociados los derechos de aprovechamiento de agua. Es un tema ahí bastante complejo que tiene varias variables. Sí, y respecto a las aguas subterráneas, ¿qué pasa a esos pozos que están construidos, que tienen, en este caso, el tubo, tienen la bomba de succión, pero no se está ocupando el agua porque sale caro según el usuario? Para efectos de considerarse sujeto a pago de patente, lo que la Dirección General de Aguas analiza es que cuente con todos los implementos para la extracción. No importa que la extracción sea cero, pero tiene que tener todo el sistema, incluido el sistema de monitoreo de control de extracciones, para así verificar en el fondo cuál es el caudal que se está extrayendo. Pero tiene que tener todos los elementos y con eso no se incluye en el listado de derechos sujetos a pago de patente. Entonces, estos 3 trámites que vemos acá, los anteriores en el fondo que vimos recién, son los 3 trámites que tienen asociadas sanciones y que tienen la característica de ser trámites que ya existían con anterioridad. Lo que se hizo en el año 2022 fue establecer un plazo que ha ido modificándose y una sanción. Y finalmente tenemos 2 trámites que sí son nuevos. El primero es la anotación al margen de cada inscripción del hecho de ya estar registrado en el Catastro Público de Aguas. Por lo tanto, aquí al tiro tenemos que identificar que es imposible que aquí exista la sanción de caducidad, porque estamos hablando de un derecho que ya está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y además de un derecho que ya está registrado en el Catastro Público de Aguas. Por lo tanto, si falta esta anotación al margen, la sanción nunca va a ser la caducidad ni tampoco una multa, porque la multa va asociada al registro en el Catastro Público de Aguas. Aquí la sanción es que el derecho de aprovechamiento de agua no va a poder ser transferido. Así como cuando uno va a la notaría y celebra un contrato de compraventa de un inmueble y ese inmueble tiene deudas de contribuciones, esa escritura no se puede firmar, por lo tanto no va a llegar al Conservador de Bienes Raíces. Esto es algo similar. Si una persona, a partir del 6 de abril del 2027, quiere vender su derecho de aprovechamiento de aguas, antes de hacerlo va a tener que practicar esta anotación al margen de manera tal que su inscripción dé cuenta que está registrado en el Catastro Público de Aguas. En las exposiciones o en las charlas que yo di para agricultores, esto siempre lo dejaba para el final, porque en rigor es algo que no tiene una relevancia o no tiene una manifestación propia en el derecho de aprovechamiento de agua de la persona, sino que es algo que solamente va a ser necesario para efectos de una posible transferencia. Ya después del paso del tiempo y ya cuando esto fue un poco más, los agricultores ya se sentían como con un poco más de dominio con estos temas, ahí recién empecé a darle un poquito más énfasis a este trámite de la anotación al margen, porque si no, al principio era demasiada información, demasiados trámites distintos que más que nada confundían. Entonces, sin decir que no es un trámite importante, es muy importante que ustedes, por así decirlo, lo separen de los otros trámites y que una vez que el agricultor ya tenga su registro en el Catastro Público de Aguas, recién ahí, en el fondo, él debe preocuparse de hacer esta anotación al margen de manera tal que cuando en el futuro, al corto, al mediano plazo, quiera realizar una transferencia, ya tenga o ya cumpla con ese requisito. Y finalmente, el otro trámite que no existía, que también lo adelanté, es todos aquellos titulares que su nombre con la cantidad de acciones está incluido en el listado de la organización de usuarios a la que pertenece, pero no cuenta con una inscripción individual, es decir, nunca se anotó al margen respecto de ese derecho una transferencia, una transmisión o simplemente la inscripción individual, esa persona para poder hacer esa inscripción ahora ya no lo puede hacer directamente en el conservador, sino que necesita que la Dirección General de Aguas emita un informe.
El problema es que ese informe se emite, o la Dirección General de Aguas emite ese informe, pero esta es una solicitud que tiene el mismo tratamiento que cualquier otra solicitud. Es decir, se presenta ante la Dirección General de Aguas o la Delegación Presidencial, se declara o no admisible y de ahí debe publicarse. Entonces, no obstante que la intención es buena, a mi parecer es un trámite un poco excesivo para efectos de realizar estas inscripciones que anteriormente se realizaban directamente ante el conservador de bienes raíces. El fundamento, por supuesto, es evitar o que se sigan difundiendo duplicidad de inscripciones. Entonces, lo que persigue esto es evitar esas duplicaciones de inscripciones. También se han dado unos casos de organizaciones de usuarios que han sido inscritas en los conservadores sin estar registradas, es decir, sin una resolución administrativa de la Dirección General de Aguas que las declare organizadas. Y a partir de esas inscripciones se han generado a su vez títulos de derechos de aprovechamiento que en realidad no tienen un sustento legal. Entonces, sumada a estas dos situaciones, es que se creó este trámite nuevo que implica hacer una solicitud para que la Dirección General de Aguas le informe al conservador que efectivamente puede practicar estas inscripciones, ¿ya? Estos entonces son los trámites que son 100% nuevos y que, por supuesto, no implican ni la caducidad, ni la extinción, ni tampoco una multa ante su no realización. Y creo que esta es la última, sí, es la última. Muchas gracias entonces, no sé si alguien tendrá alguna pregunta adicional y esta en el fondo es un resumen en como 45 minutos creo, de todo lo que vieron a través de los distintos capítulos del módulo legal. Sí, fue un mega Hay unas resumen. preguntas acá en el chat. Sí, mira, hay una ahí al final que dice respecto al dominio vigente, hace referencia a acciones y derechos. ¿Se refiere a acciones de agua y derechos de tierra? Sí. Ahí es como un juego de palabras, porque las personas son titulares de derechos de aprovechamiento, pero a veces las inscripciones dicen que la persona es dueño de derechos en un derecho de aprovechamiento. Entonces ahí como que es un juego de palabras. Eso generalmente se establece o se expresan así las inscripciones cuando hay una copropiedad. Por ejemplo, el ejemplo más en que varias personas heredan un derecho de aprovechamiento. Entonces, en la inscripción aparecen, por ejemplo, no sé, 5 hijos y la cónyuge o el cónyuge. Y en esa inscripción solamente una de las personas transfiere sus derechos. Por lo tanto, quien compra esos derechos de esa persona, lo que está adquiriendo no es un derecho de aprovechamiento de, por ejemplo, una acción de tal canal o 1 litro por segundo de una captación de aguas subterráneas. Lo que adquiere son los derechos que la persona a la que le compró tiene en ese derecho de aprovechamiento. Es decir, esa persona reemplaza a la otra y por lo tanto va a tener solo una cuota o una acción en este bien que es un derecho de aprovechamiento de aguas. Eso de la transferencia de derechos opera también cuando pasa lo mismo en un dominio común de un bien raíz, por ejemplo. Si yo le compro a un heredero su parte en la herencia respecto de un bien raíz, también estoy adquiriendo un derecho en la parcela tanto, en el lote tanto, etc. Entonces, cuando observen la palabra acciones y derechos, probablemente se esté refiriendo a la adquisición de derechos en un derecho de aprovechamiento de aguas. Ahora, agregas ahí en la consulta si se refiere a acciones de agua y derechos de tierra. También es muy común que en algunas cláusulas se establezca que el bien raíz se adquiere en el estado en que se encuentra, con todos sus usos, costumbres, acciones y derechos, pero lo importante es que tiene que especificar si se trata de derechos de aprovechamiento de agua, porque esa frase acciones y derechos es más bien genérica y no se refiere a la transferencia específica de un bien que tiene que ser, en el fondo, correctamente singularizado. Tantas acciones de tal canal que están inscritas a fojas tanto, número tanto del conservador del registro de propiedad de aguas.
las singularizaciones o manifestaciones genéricas de derechos, aun cuando diga derechos de aprovechamiento de aguas, si son genéricas, van a ser un antecedente para regularizar, si es que se cumplen los requisitos, pero en ningún caso van a servir para que el conservador de bienes raíces practique directamente una inscripción de esos derechos. Muchas gracias, Claudia, por todo. No sé si hay alguna otra consulta, porque nos hemos alargado bastante en el horario que teníamos prefijo. Varias personas nos han consultado sobre los plazos. Claudia, muchas gracias por todo. Si es que no hay otra consulta, te liberamos porque ha sido un esfuerzo enorme el poder resumir todos los contenidos en estos 45 minutos. Como aclaramos al inicio, vamos a recapitular, ¿ya? Hoy día hacemos el cierre formal de las sesiones sincrónicas. El curso no se va a cerrar, va a quedar abierto para que ustedes puedan realizar y cumplir con todos los requisitos para obtener la certificación. Y el plazo que comentamos al inicio es el día hasta el 30 de octubre. Hasta ese plazo va a estar el curso abierto para que ustedes puedan cumplir con todos los requisitos establecidos. Les comentamos es hacer un comentario, dar una opinión en alguno de los foros de los 3 módulos, ¿ya? Hacer las evaluaciones de diagnóstico. Las evaluaciones de diagnóstico son muy sencillas, ¿ya? Son respuestas muy generales, pero hay que hacerlo para saber el nivel en el cual ustedes se encuentran, para poder ir ajustando los contenidos. Y de las 4 evaluaciones que llevan nota, ustedes tienen que tener un promedio, obtener un promedio sobre 5, ¿ya? Y con esos 3 requisitos, ustedes pueden tener la certificación del curso. Lo que se va a cerrar, el primer plazo de postulación, se va a cerrar el día 10 de septiembre, el día miércoles, que es para el caso del primer encuentro que corresponde a la región del Maule. Solamente los colegas que trabajan en la región del Maule. El plazo límite para postular es el 10 de septiembre. Si no alcanzamos el límite que tenemos de cupos definido, que son 80, van a quedar todos aquellos que ya están en ese listado, van a quedar seleccionados. En el caso de superar el límite de 80, vamos a tener que realizar la selección en base a los criterios que están definidos en las bases de postulación. Los plazos para las otras regiones están definidas en las bases de postulación, pero se van a ir cerrando de acuerdo al momento en que estén próximas a realizar los siguientes encuentros, que el siguiente sería la región del Ñuble, y culminamos con la región del Biobío. Los plazos están ahí en las bases de postulación, y el link para postular también se encuentra disponible en la página web. También lo juntamos acá en el chat de la sesión de hoy día. Vamos a tratar de enviar algunas confirmaciones, pero al miércoles día nosotros vamos a cerrar el listado, y si no alcanzamos los 80, todos los que ya postularon están seleccionados, y en el caso de que superemos los 80, vamos a tener que hacer el proceso de selección. Así que eso, por mi parte, enviarle los saludos. Estamos muy contentos con estar cerrando el curso, con más de 100 personas presentes en aula. Loreto, te doy la palabra ahora, y por mi parte, nada, espero poder verlos, encontrarnos en las distintas instancias presenciales, y ojalá se motiven para poder estar en este segundo momento de este programa, que aún tenemos muchos contenidos por abordar, y es súper importante poderlos conversar con ustedes. Loreto. Sí, cortito, solamente quería aclarar para algunas personas que se han encontrado con un problema en la evaluación legal o final, les aparece esta pantalla que dice que es un error. Solamente deben apretar esta parte que dice continuar, y es solamente para redireccionar, que hay un problema donde le pide solamente apretar aquí, pueden continuar y no hay ningún problema con la plataforma. Para recordarles eso si se encuentran con esa pantalla. Y así pueden terminar correctamente la evaluación respectiva. Solo eso, y recordarles que hasta el miércoles esperamos su postulación. Región del Maule. Muchas gracias a todos. ¿Tú no? ¿No vas a decir nada más? Muchas gracias por todo. Muchas gracias y nos vemos.
en las instancias presenciales. Que estén muy bien.